Lizano y esta presentación se trata acerca de la aplicación 3.6.2 de gráficas aleatorias. Definición de gráfica. Una gráfica consiste en un conjunto de elementos B desde B1 hasta Bn llamados nodos y un conjunto de pares de elementos A que son pares ordenados del conjunto B llamados arcos. Y las gráficas pueden ser representadas gráficamente de la siguiente manera. Por ejemplo, sea B igual a los nodos 1, 2, 3 y 4 y A al conjunto de pares ordenados 1,2, 1,4, 2,3, 1,2 y 3,3. Entonces la gráfica se ve así. Es importante señalar que los arcos no tienen dirección. A una gráfica en la que los arcos son pares ordenados se le conoce como gráfica dirigida. Además puede haber más de un arco conectando dos nodos, como es este caso aquí. Y también puede haber loops, que son arcos que salen de un nodo y regresan al mismo arco. Definición de trayectoria. Se dice que existe una trayectoria de un nodo I a un nodo J con I diferente de J si existe una secuencia de nodos I, I sub 1 hasta I sub k, j, tal que los pares ordenados I, I sub 1 hasta I sub k, j son todos arcos. Esto a lo que se refiere es que si tenemos esta secuencia donde este conjunto de nodos están todos conectados con arcos, para yo poder tener una trayectoria desde el nodo I hasta el nodo J, con J siendo cualquiera de estos que están acá, necesito tener un arco entre ellos, o sea, un camino que pueda yo seguir desde cualquier nodo I, que pueda yo seguir hasta el nodo J. Entonces eso es definido como una trayectoria. Por ejemplo, aquí no tenemos una trayectoria del nodo I, del nodo 1 con el K más 2. Para eso necesitaría ya sea conectarlo de esta manera o conectarme del nodo K más 1 al K más 2. Definición de conexión. Si hay una trayectoria entre los n combinaciones tomadas de dos en dos pares distintos de nodos, se dice que la gráfica está conectada. Bueno, pues si tenemos n nodos, pues obviamente vamos a tener muchas combinaciones de dos en dos pares distintos. Y lo que necesitamos para que haya una conexión, pues es que todos estos nodos, por ejemplo, si yo los conecto de esta manera, puedo seguir una trayectoria de cualquiera de estos nodos a cualquier otro nodo. Por ejemplo, de 1 hasta n puedo seguir la trayectoria, de k más 2 hasta n y así. O sea, puedo seguir trayectorias entre todos ellos. Entonces a esto se le conocería como una conexión. Pero pues hay que definir bien cuáles son los pares distintos de nodos que se dan cuando tenemos n combinación tomadas de dos en dos. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo anterior que teníamos cuatro nodos de 1 hasta el 4, sus pares distintos de nodos de 4 combinación tomados de 2 en 2 es 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 y 3,4. Si podemos ver, pues no hay pares ordenados que se repitan y tampoco hay loops que vayan del mismo nodo al mismo nodo. Entonces, esto se le considera una gráfica conectada y a esto se le considera una gráfica desconectada porque no tengo un arco que me conecte, por ejemplo, del 1 al 4 o del 3 al 4. Y aquí, por ejemplo, pues todos estos pares ordenados pueden seguirse, tienen una trayectoria. Por ejemplo, si yo quiero ir del 1 al 2, pues aquí está, del 1 al 3, del 1 al 4, del 2 al 3, de 2 al 4 y de 3 al 4. Sigo todo este camino. Pues definición de gráfica aleatoria. Consideremos una gráfica donde
B es igual a 1 hasta n nodos y A es igual a i, x i con i igual a 1 hasta n, donde los x y son variables aleatorias independientes, tal que la probabilidad de x y sea igual a j es igual a 1 sobre n para j desde 1 hasta n. Esto lo que significa es que para cada nodo i, estos son mis i nodos, seleccionamos aleatoriamente uno de los n nodos. O sea, yo puedo seleccionar, tengo probabilidad de 1 sobre n de que el arco que sale de este nodo, por ejemplo, vaya a cualquiera de estos otros nodos, incluyéndose a sí mismo. Y para después unirlos con un arco, y pues a esto se le conoce como una gráfica aleatoria, porque para cada uno de estos nodos yo tengo una probabilidad de 1 sobre n de que vaya a cualquiera de estos nodos. Después este nodo también tiene una probabilidad de 1 sobre n para ir para cualquier otro nodo, y así sucesivamente para todos los nodos de la gráfica. Entonces a esto es a lo que se le conoce como una gráfica aleatoria. Y lo que nos importa aquí es cuál es la probabilidad de que la gráfica aleatoria esté conectada. Y esto lo que significa, según lo que ya presentamos, es cuál es la probabilidad de que haya una trayectoria entre todos los pares distintos obtenidos de las combinaciones de n tomados de 2 en 2, dado la gráfica aleatoria. Primero que nada vamos a definir a n para después usar lo que sabemos de probabilidad condicional y condicionar sobre n. Entonces, definición de n. Ahora supongamos que comenzamos en el nodo 1 y seguimos una secuencia de nodos desde 1, x1, x al cuadrado de 1, donde x a la n de 1 es igual a x por x a la n menos 1 de 1. Y definimos a n igual a los primeros k elementos de la secuencia, de esta secuencia, tal que x a la k1 no es un nodo nuevo. Pues esto lo que significa es que pues vamos a tener una secuencia, pero el x a la k1 no va a ser un nodo nuevo. O sea que es el x a la k menos 1, que es lo que tenemos acá, va a regresar con su arco, va a regresar a alguno de los nodos de atrás. Entonces, pues vamos a definir a n como el primer k o los primeros k elementos, tal que xk está en la sucesión. Pues está claro que si comenzamos con el nodo 1, por ejemplo en esta imagen que tenemos aquí, para el siguiente nodo tengo n nodos de los cuales puedo elegir. A esto se refieren las x que estamos aquí. O sea, podemos ver que si comenzamos en el nodo 1, el siguiente nodo realmente es una variable aleatoria que tiene los valores de 1 hasta n. Entonces eso es lo que representa esta x1. Es como si fuera x dado 1. Y para el tercer nodo, pues tenemos x por x dado 1, que sería x, por eso es que tenemos x al cuadrado, ya que empezamos en 1 y aquí tenemos una variable aleatoria, y después acá tenemos la misma variable aleatoria porque tenemos los mismos valores de los nodos 1 hasta n, y pues así es como se construye esta secuencia, aclarando que el último nodo de la secuencia regresa a un nodo anterior, que sería el xk. Entonces tenemos k elementos en esta secuencia. Y pues volviendo a nuestra pregunta
original, la probabilidad de que la gráfica esté conectada, pues es igual a la suma de k igual a 0 hasta n de la probabilidad de que la gráfica esté conectada, dado que n es igual a k, por la probabilidad de que n es igual a k. Y pues dado de que n es igual a k, los k nodos de la secuencia están todos conectados entre sí y no emana ningún nodo de ellos, porque el último arco que no emana ningún arco de ellos, porque el último arco que salió, pues vimos que se regresaba a alguno de los nodos anteriores. Y pues entonces podríamos ver a estos k nodos como un supernodo, por lo que sería lo mismo que tener un supernodo y n-k nodos ordinarios, donde cada uno de estos nodos ordinarios tiene probabilidad de conectarse al supernodo k sobre n, porque aquí tenemos k nodos y en total tenemos n nodos, entonces su probabilidad de conectarse al supernodo para cualquiera de estos nodos ordinarios es k sobre n. Y pues la solución a este problema se resuelve utilizando el lema 3.2. El lema 3.2 nos dice que dada una gráfica aleatoria que consiste de los nodos 0, 1 hasta r y los arcos i, y sub i con i igual a 1 hasta r, donde yi es igual a j con probabilidad 1 sobre r más k, con j igual a 1 hasta r, y 0 con probabilidad k sobre r más k. Entonces la probabilidad de que la gráfica esté conectada es igual a k sobre r más k. Demostración. Esta demostración va a ser por inducción y pues nuestro caso base va a ser que r es igual a 1. Entonces la gráfica aleatoria consiste de dos nodos, el 0 y el 1 nada más, porque r vale 1. Y un arco de 1, y1, donde y1 pues es, como ya dijimos, una variable aleatoria. Luego y1 va a ser igual a 1 con probabilidad 1 sobre 1 más k y 0 con probabilidad k sobre 1 más k, porque dijimos que r vale 1. Pues está claro que la probabilidad de conexión, estos aquí no cuentan, porque porque r vale 1, entonces solamente tenemos un nodo, y por la explicación de cómo es de que debe suceder la sucesión, habíamos dicho que el nodo que emane del último nodo de la sucesión tiene que regresar al nodo anterior. Entonces, como aquí nada más tenemos uno, pues va a regresar a sí mismo. Y pues está muy claro que la probabilidad de que esta gráfica esté conectada, pues es un medio, porque este nodo ordinario que tenemos aquí, su arco puede ir o al nodo 1 o puede ser un loop que regresa a sí mismo. Entonces es obvio que su probabilidad es un medio. Y pues regresando a lo que es el lema, tenemos que K es igual a 1 porque la sucesión solamente tiene un, un nodo. Entonces, si K es igual a 1 y R es igual a 1, entonces es obvio que esto es igual a un medio, por lo que nuestro caso base se cumple. Ahora supongamos que se cumple para todo valor menor a R. Y por demostrar que se cumple para R nodos, condicionamos el número de arcos J, YJ para los cuales YJ es igual a 0, o sea, vamos a condicionar para esta parte de aquí. Y esto nos da que la probabilidad de conexión es igual a la suma de I igual a 0 hasta R por la probabilidad de conexión, dado que I de los YJ son igual a 0, por la probabilidad de que I de los YJ son igual a 0. Y pues esto es igual a la suma de i igual a 0 hasta r por la probabilidad de conexión, dado que i de los yj son igual a 0, por las combinaciones de r tomadas de i en i
por K sobre R más K a la I por R sobre R más K a la R menos I. ¿Por qué? Bueno, por definición sabemos que YI es una Bernoulli de K de tasa K sobre R más K si tomamos al cero como el éxito. Entonces, también sabemos que la suma de Bernoullis es una binomial, la suma de R Bernoullis es una binomial con parámetros R y K sobre R más K. Entonces, dado que exactamente hay I arcos que están en el supernodo, es como si tuviéramos un supernodo y R menos I nodos ordinarios, de los cuales emana un arco para cada uno de los... emana un arco de cada uno de ellos con probabilidad de ir al supernodo de K sobre N. Perdón, de I sobre R. ¿Por qué? Porque aquí tenemos I nodos y en total son R nodos. Y pues tienen una probabilidad de ir a cualquier nodo ordinario de 1 sobre R, porque estos siguen siendo nodos ordinarios, entonces todavía podría ir ya sea a este o a uno de estos, entonces tienen probabilidad de ir hacia otro nodo ordinario de 1 sobre R. Entonces pues ya tenemos que la probabilidad de conexión pues es esta que tenemos aquí. Y pues eso implica que la probabilidad de conexión es igual a 1 sobre R, dado nuestra hipótesis. Pues vimos que en vez de K teníamos I nodos y vimos que R en realidad era R menos I. Entonces, si tenemos a I sobre R menos I más I, pues los I se van a eliminar y pues nos queda I sobre R. Entonces, esto nos lleva a que la probabilidad de conexión es igual a la suma de I igual a 0 hasta R de I sobre R de la definición de lo que es una variable aleatoria binomial. Entonces aquí sacamos 1 sobre R y nos queda que esto es la esperanza de una binomial de parámetros R y K sobre R más K. Y pues sabemos que la esperanza de una binomial es de parámetros NP, pues la esperanza es NP, pues entonces la esperanza es R por K sobre R más K. Y pues multiplicando por 1 sobre R se van los R y nos queda K sobre R más K. Y regresando a nuestro problema, pues podemos darnos cuenta que el lema 3.2 describe exactamente nuestra situación. Solo que en vez de tener un supernodo de I nodos, tenemos un supernodo con K nodos y N menos K nodos ordinarios. Entonces, por el lema 3.2, la probabilidad de que la gráfica esté conectada, dado que N es igual a N, es igual a K sobre N, cuando R es igual a N menos K. Y pues esto nos lleva a que la probabilidad de que la gráfica esté conectada es igual a la suma de 0 hasta n de k sobre n por la probabilidad de que n sea igual a n. Y si sacamos el 1 sobre n, pues nos queda que es la esperanza de n entre n. Cálculo de la esperanza de n. Para calcular la esperanza de n vamos a usar esta identidad que es la esperanza de n igual a la suma de i igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de que n sea mayor o igual a i, la cual podemos demostrar usando variables indicadoras con i mayor o igual a 1, en donde la función indicadora será igual a 1 si n es mayor o igual a i y 0 si n es menor a i.
Entonces n va a ser igual a la suma de i igual a 1 hasta infinito de la función indicadora. Si aplicamos esperanza, pues tenemos este resultado, podemos meter la esperanza porque es un operador lineal y pues es obvio que la esperanza de la función indicadora va a ser la probabilidad de que n sea mayor o igual a i, que es esto, porque la función indicadora solamente va a contar cuando n es mayor o igual a 1. Entonces, esto nos lleva a que la probabilidad de que la gráfica esté conectada es en realidad igual a la suma de i igual a 1 hasta infinito por la probabilidad de que n sea mayor o igual a 1 sobre n. Ahora, el evento de que n sea mayor o igual a 1 solo ocurre si los nodos de la secuencia de la que hablamos son todos distintos. Y esa probabilidad es igual a n-1 sobre n por n-1 sobre 2, n-2 sobre n, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el nodo 1, su probabilidad de ser el mismo es 1 sobre n, o sea, regresar a sí mismo con un loop. Entonces quiere decir que la probabilidad de ser distinto es n-1 sobre n. Lo mismo para los demás. Por ejemplo, x1 pues no puede ser ni 1 ni x1. Entonces su probabilidad de ser el diferente tiene que ser n-2 sobre n. Y así sucesivamente para todos los demás. Y pues aquí solamente multiplicamos por 1, que es n menos i factorial sobre n menos i factorial, para completar este producto de n menos 1 hasta 1, para que nos quede n menos 1 factorial. Y pues este es el resultado que obtenemos. Entonces ya sabemos que la esperanza de n sobre n es igual a este resultado. Aquí podemos multiplicar el n a la menos 1 y pues se va a eliminar este menos 1, se va a eliminar uno de estos n y nos va a quedar n a la i. Podemos sacar el n menos 1 factorial porque no tiene que ver nada con la suma. Después vamos a multiplicar por 1, que es n a la j sobre n a la j con j igual a n menos i. ¿Para qué? Para que estos i's se me eliminen y me quede nada más n a la n. Y estos pues son j's, me van a quedar aquí n a la n y estos se me hacen estos ambos j's. Este n a la n lo puedo sacar porque no tiene nada que ver con la suma y me queda el resultado de esta manera, donde aquí cambio el índice del que está corriendo la suma, porque si j vale n menos i, entonces el máximo que puede alcanzar n es n menos 1, ya que i estaba comenzando en 1. Y el mínimo que puede tener es n menos n, ya que i llegaba hasta n. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que la gráfica esté conectada es n-1 factorial sobre n a la n por la suma de los j igual a 0 hasta n-1 de n a la j sobre j factorial. Y podemos usar el resultado anterior para obtener una aproximación para la probabilidad de que la gráfica esté conectada cuando n es grande. Entonces, primero tenemos que si x es una variable aleatoria Poisson de tasa n, entonces la probabilidad de que x sea menor a n es igual a e a la menos n por la suma de j igual a 0 hasta n menos 1 de n a la j entre j factorial, dado que la variable aleatoria Poisson de tasa n se puede ver como la suma de n variables aleatorias independientes, Poisson de tasa 1. Y del teorema del límite central se sigue que para n grande la variable aleatoria Poisson de tasa n tiene una distribución aproximadamente normal 0,1. Y pues esto implica que la probabilidad de que x sea menor a n es igual a e a la menos n de la suma de j igual a 0 hasta n menos 1 de n a la j sobre j factorial, lo cual se aproxima a un medio
para n grande. Un medio porque si n es la esperanza de una pozón y esta se aproxima a una normal, pues la esperanza de una normal es un medio. Y pues esto implica que ya esté tomando este resultado en cuenta, que la suma, bueno, aquí lo que vamos a hacer es que estamos multiplicando este ne a la menos n, lo estamos pasando de este lado y por eso la suma nos da esta igualdad. Y entonces la probabilidad de que la gráfica esté conectada se aproxima a este resultado, donde utilizamos esta suma, ya la estamos reemplazando por e a la n medios y, y pues todo lo demás está igual. Y nos queda que se aproxima a e a la n por n menos 1 factorial sobre 2n a la n. Ahora si utilizamos la aproximación de Stirling, tenemos que para n grande, n factorial se aproxima a n a la n más un medio por e a la menos n por la raíz cuadrada de 2pi. Y pues esto implica que utilizando el resultado que obtuvimos en la diapositiva anterior, que la probabilidad de conexión se aproxima a e a la n sobre 2 a la n, 2n a la n por n menos 1 a la n menos 1 más un medio por e a la menos n más 1 por la raíz cuadrada de 2pi. Y pues aquí podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, la e con la e a la menos n más 1, pues se van a eliminar las menos n y nos va a quedar una sola e. Aquí pues menos 1 más un medio, pues nos queda menos un medio. Y pues todo lo demás igual. Después lo que hacemos aquí es que vamos a separar el n-1 a la n menos un medio. Lo dejamos el n solo y el menos un medio solo para poder juntar este con este y este con este. Entonces ya aquí los juntamos, tenemos que es la e a la exponencial por la n menos 1 sobre n a la n por la raíz cuadrada de 2pi sobre n menos 1, todo sobre 2, y pues podemos meter este 2 acá abajo, se elimina este 2 y nos queda que es raíz de 2 aquí. Entonces después aplicamos límite a esta parte de aquí y pues esto es igual a esto. Y pues este resultado ya lo conocemos, sabemos que es e a la menos 1. Y pues e a la menos 1 se elimina con este e y nos queda que la probabilidad de conexión se aproxima a la raíz cuadrada de pi sobre 2 por n menos 1 cuando n es grande. Definición de componentes conectados. Se dice que la gráfica tiene R componentes conectados si sus nodos pueden ser repartidos en R subconjuntos, tal que cada subconjunto esté conectado y no haya arcos entre los nodos de los diferentes subconjuntos. Por ejemplo, estos aquí son tres componentes conectados donde los subconjuntos son 1,2,3, 4,5 y 6 por sí solo. Y pues podemos ver que no tienen ningún arco que los esté uniendo, entonces se pueden ver como tres componentes separados. Ahora, se hace el número de componentes conectados de la gráfica aleatoria y sea PNI igual a la probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a I, donde PNI depende del número de nodos, N. Por definición sabemos que una gráfica conectada consiste de un solo componente, ya lo vimos anteriormente. Pues esto es fácil verse que Pn1 es igual a la probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a 1. Y pues si una gráfica conectada es nada más un componente, pues esto es igual a la probabilidad de que la gráfica esté conectada, lo que ya vimos anteriormente, que es
que es este resultado. Esta, por ejemplo, aquí esta es una gráfica conectada y se puede ver como un componente conectado. Entonces, para obtener lo anterior fue la probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a 1. Para obtener la probabilidad de que haya exactamente dos componentes conectados, nos enfocaremos en un nodo en particular. Por ejemplo, supongamos que el nodo en particular en el que nos vamos a enfocar es el nodo 1. Para que un subconjunto de k menos 1 nodos, digamos 2 hasta k, constituyan un componente conectado incluyendo al nodo 1 y que los n-k nodos restantes constituyan a otro componente conectado, o sea, este tiene que estar conectado, es necesario tener lo siguiente. Necesitamos que se cumpla que los elementos, recuerdan que los los arcos se definían de esta manera, eran pares ordenados. Entonces, el elemento del par ordenado, los elementos de los pares ordenados tienen que estar en el conjunto de 1 hasta k para todo i igual a 1 hasta k. Y los elementos de los pares ordenados de este otro componente de k más 1 hasta n tienen que estar en el subconjunto de k más 1 hasta n para todo i igual a k más 1 hasta n. Y los nodos de 1 hasta k forman una subgráfica conectada, que sería todo este supernodo. Y los nodos de k más 1 hasta n forman otra subgráfica conectada, que sería esta de abajo. Entonces tenemos que la probabilidad de que lo anterior ocurra es k sobre n a la k por n menos k sobre n a la n menos k por la probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a 1, dado que tenemos k nodos, por la probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a 1, dado que tenemos n menos k nodos. ¿Por qué esto? Bueno, ya dijimos que la probabilidad de que este nodo, por ejemplo, esté en este componente es k sobre n, porque aquí hay k elementos y en total son n elementos. Entonces, este nodo tiene probabilidad k sobre n, este nodo también, entonces k veces. Tenemos que k sobre n k veces. Lo mismo para estos de acá, que estos están conectados, son un componente. La probabilidad de que de cualquiera de estos nodos ordinarios esté conectado a este componente, pues es n menos k sobre n, y como tengo n menos k componentes, pues por eso está elevado a la n menos k. Y pues cada de estos dos componentes tiene probabilidad de que el número de componentes sea igual a 1 dado k nodos, porque aquí tenemos k nodos, y la probabilidad de que el número de componentes sea igual a 1 dado que tenemos n menos k nodos. Además, existen n-1 combinaciones tomadas de k-1 en k-1, formas de elegir k-1 nodos de los n-1 nodos restantes, ya que habíamos fijado al nodo 1. Por lo que la probabilidad de n2 es igual a toda esta expresión, donde solamente le agregamos esta parte por el número de combinaciones, el número de formas que hay de elegir los k-1 nodos. Entonces, de esta manera, pues podemos utilizar la ecuación Pn1 igual a lo que habíamos obtenido anteriormente para calcular N2, lo que hace que esta sea una fórmula recursiva. Y pues en general tenemos que
La probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a i, dado que tenemos n nodos, es igual a la suma de k igual a 1 hasta n menos i más 1 de las combinaciones n menos 1 tomadas de k menos 1 en k menos 1 por k sobre n a la k por n menos k sobre n a la n menos k por la probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a 1 dado que tenemos k nodos por la probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a i menos 1 dado que tenemos n menos k nodos. Y pues ahora vamos a ver la esperanza del número de componentes conectados. Notemos que cada componente conectado debe contener exactamente un ciclo. Un ciclo es un conjunto de arcos de la forma i, i sub 1 pares ordenados hasta i sub k, i para los nodos distintos de i hasta i sub k. Entonces, el hecho de que cada componente conectado de la gráfica aleatoria contiene exactamente un ciclo se puede ver fácilmente al notar que si el componente conectado cuenta con K nodos, que es este caso, entonces debe tener K arcos, ya que cada nodo tiene un arco que emana de él, por lo que el componente conectado debe contener exactamente un ciclo, lo cual tiene totalmente sentido, porque si para cada nodo emana un arco, entonces, y todos esos están conectados, aquí en el K debe de emanar un arco, y pues ya sabemos que porque esto es un componente en sí solo, pues no va hacia ninguno de los otros nodos ordinarios, entonces tiene que ir a alguno de los nodos anteriores. Y supongo que si es un loop y regresa a sí mismo, también puede ser considerado como un ciclo, pero en general un ciclo lo estamos definiendo de esta manera. Si empezamos en uno, es lo que nos está diciendo aquí. Al final vamos a regresar en el último nodo de la sucesión, vamos a regresar al inicio. Si empezamos aquí pues y terminamos en digamos que este es i sub k, pues tenemos que regresar al inicio, que sería regresar de k a 1. Y pues esto significa que la esperanza del número de componentes conectado pues es igual al a la esperanza del número de ciclos, lo cual tiene total sentido. Ahora, sea S igual a todos los subconjuntos formados de n nodos, tal que S está contenido en el subconjunto I o en el conjunto de 1 hasta n. Y sea I de S la función indicadora igual a 1 si los nodos de S son todos de un ciclo y 0 en otro caso. Ahora S tiene K nodos, digamos que son los nodos 1 hasta K. Entonces la esperanza de I de S es igual a la probabilidad de que los nodos de la secuencia sean todos distintos y que estén contenidos en el subconjunto de I hasta K y que el nodo K sea igual a 1, o sea que nos estemos regresando al 1, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, pues esta probabilidad es igual a k-1 sobre n por k-2 sobre n y así sucesivamente. La intuición que me da aquí es que la probabilidad de que sean distintos, ya habíamos dicho que era n-1 sobre n, por ejemplo, para el 1, la probabilidad de que sea distinto, porque la probabilidad de que sea igual, pues es 1 sobre n. Y la probabilidad de que esté contenido en 1 sobre k, pues es k sobre n. Y pues la forma en que está definido, pues me hace pensar que es una intersección. Y pues la intersección de estas dos probabilidades, pues es k-1 sobre n. Y pues lo mismo es para los otros casos, solo que ya también incluimos al 1
porque estamos comenzando desde el 1, entonces por eso las probabilidades van disminuyendo. Entonces al final nos queda que esta es la probabilidad de I de S. Y como hay n combinaciones tomadas de K en K formas distintas de elegir esos K nodos de los que estamos hablando, entonces la esperanza de que del número de componentes estén conectados, del número de componentes conectados, es igual a la suma de K igual a 1 hasta n de las combinaciones de n tomadas de K en K por K menos 1 factorial sobre n a la K. Y en conclusión, pues lo que vimos en esta aplicación de gráficas aleatorias es que la probabilidad de conexión es igual a n-1 factorial sobre n a la n por la suma de i igual a 0 hasta n-1 de n a la j sobre j factorial. Y vimos que cuando n es grande, pues esta probabilidad se aproxima a la raíz cuadrada de pi sobre 2 por n-1. Y además también vimos que la fórmula general para encontrar la probabilidad de que el número de componentes conectados sea i es igual a la suma de k igual a 1 hasta n menos i más 1 de las combinaciones n-1 tomadas de k menos 1 en k menos 1 por k sobre n a la k por n menos k a la n sobre n menos k sobre n a la n menos k por la probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a 1 dado que tenemos k nodos, por la probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a i menos 1 dado que tenemos n menos k nodos, y pues utilizando la probabilidad de que el número de componentes conectados sea igual a 1 dado que tenemos n nodos para la recursión. Y finalmente vimos que la esperanza del número de componentes conectados era igual a la suma de k igual a 1 hasta n de las combinaciones de n tomadas de k en k por k menos 1 factorial sobre n a la k. Y pues esto es todo. Gracias.